Carlos Montoto, ¿qué hay? Bueno, ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? pues estamos tirándole a esto. Yo aquí haciendo cuentas, tío, con la calculadora. ¿Para ¿Sabes? qué? Porque yo decía, vamos a ver, si Para la policía local de Valencia dice que hubo 50.000 personas el otro día la en la local, plaza del ayuntamiento el domingo, y la Policía Nacional dice que hubo 24.000, ¿esto qué significa? que no se lleva Que bien entre los cuerpos de seguridad del Estado. o Significa que la policía local había bebido un par de copitas de más y veía doble, porque es justamente el doble lo que cuentan de lo que dice la Policía Nacional que hubo, ¿no? Entonces, ¿no será que tendrá algo que ver que la Policía Nacional depende de la delegada del gobierno ahí. de ese partido tan abyecto que va a romper España de una parte y que de otra parte la Policía Local depende justo del partido que dice que va a haber una ruptura de España? Algo de eso debe tener que ver, porque si no, yo no me creo que los muy respetables policías locales de Valencia vayan a andar de servicio tomando copitas como para contar doble y ver doble, ¿no? Alguna cosa rara ha tenido que pasar aquí. La obediencia política de cada uno de ellos y ellas. Bueno, le habrán dicho lo que tienen que decir. El Es jefe, que las matemáticas ya se sabe que no son una ciencia exacta cuando se trata de contar manifestantes. sí, Entonces, cada uno lo cuenta como quiere. ya, Y bueno, pues ahí ves. O sea, unos dicen 24.000 y otros dicen 50.000. ¿Qué te parece a ti? me parece lo correcto en estos casos. A nivel nacional, el Partido Popular cuenta 2 millones y la de, Y la de Dios. y los de las delegaciones de diferentes gobiernos en total suman 400.000. Es decir, que esos aún beben mucho más. Bueno, es lo que tiene ir a trabajar el domingo de resaca el sábado, claro, es lo que tiene. Bien, pues empezamos mal entonces, pero vamos Como siempre. como siempre. Vamos a empezar por aquí. A ver, Pepe Bosch, Showtime, es decir, Traduzco yo. fiesta, Momento para el espectáculo. pues momento para el espectáculo. Pues Pero a ver, claro, esto era hasta ayer lunes que se registró por parte del Partido Socialista formalmente la propuesta de la ley de amnistía en el Congreso que, curiosamente, y sin que haya ninguna explicación muy clara, solo firma el Partido Socialista. Entonces, es verdad que a lo largo de toda la semana pasada hemos asistido a un estupendo showtime, el momento de hacer gran ruido y gran espectáculo en las calles, tanto por parte del Partido Popular, pero sobre todo por parte de Vox. La pregunta que cabe hacerse a partir del día de ayer, en donde por la mañana se anuncian las fechas de investidura de Pedro Sánchez para este miércoles y jueves, de una parte, y por otra parte se registra la propuesta ya formalmente de ley de amnistía, en la que aparecen unas cuantas sorpresas, como por ejemplo que no haya ni una sola mención al discutido lawfare, ¿no? La persecución judicial por motivos políticos sería la traducción que se ha hecho más estándar. De lawfare venimos nosotros hablando hace años, pero bueno, ahora el palabra se ha puesto definitivamente de moda en inglés, porque es el palabra que se utiliza internacionalmente para estos casos, ¿no? Bueno, pues como sea, claro, a partir de ese momento, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿el Partido Popular va a cambiar por fin de pantalla? Vale, ya has hecho ruido, ya has hecho el número, ya has sacado músculo, ya has dicho que, fíjate, que España se rompe, que hay, bueno, no dicen abiertamente un golpe de Estado, eso se lo reservan a Santiago Abascal, pero sí que avisan de que se quiebra completamente el principio de igualdad, que se socava la división o separación entre poderes, es eh, una dura, eso es, etcétera, etcétera. Todos los mantas que les hemos escuchado que en Pedro medio del Sánchez es ruido. un traidor, un traidor, Exactamente, felón, un felón, un pero felón, también un es felón. felón, un felón. Terminó. Y su madre no veas lo que es porque se lo dicen todas las noches. Sí, bueno, en fin, ya hemos asistido un poco a este circo callejero que, bueno, realmente para la gente que está acostumbrada a los movimientos sociales, como muchos de los que nos escuchan y las protestas en las calles, ver las entrevistas y las reacciones de los cayetanos, la calle borroca, como se le ha venido a denominar, como sarcasmo total respecto de la calle borroca vasca en su día, pues viendo las cosas que decían, en muchos casos pasados además del alcohol, los cayetanos y los hijos de los cayetanos en la sede de Ferraz principalmente, que es donde más capturas de opiniones se han producido, pues no te tiene más que reír, ¿no? Porque bueno, en fin, es un poco grotesco,
podríamos dejarlo ahí en ese término, que haya apelaciones a la dureza de la policía o al lanzamiento de botes de humo o de pelotas incluso de goma al aire, etcétera, etcétera, en un tratamiento que todo el mundo que tenga un mínimo de experiencia en materia de protestas ciudadanas y manifestaciones reprimidas por el motivo que sea por la Policía Nacional sabe que no terminan generalmente, sobre todo cuando te apartas del recorrido, siendo gozosa y alegremente escoltado por la Policía Nacional en mitad de la Gran Vía de Madrid, ¿no? Como ocurrió. Y si no, que le pregunten a los manifestantes de rodeo del Congreso aquel infausto 25 de septiembre, que fueron perseguidos hasta los mismísimos andenes y golpeados y detenidos hasta los mismísimos andenes de la estación de Atocha, que está a unos cuantos kilómetros de distancia del Congreso, ¿no? Por eso digo que, hombre, induce como mínimo al sonrojo y al esperpento patrio ver las quejas acumuladas de una represión excesiva y brutal de los manifestantes de la calle Ferrat, donde, por ejemplo, cuestiones como la infracción permanente de la Ley de Memoria Democrática con la exhibición de banderas con el pajarraco han pasado completamente desapercibidas, como si fuera de lo más normal, como si eso formara parte del derecho de expresión, como si no hubiera ninguna infracción legal. En fin, son cosas que vistas desde fuera llaman poderosamente la atención, ¿no? Has nombrado la palabra esperpento y lo último ya que yo no me esperaba, pero que me he enterado, es que en la última han convocado incluso a rezar el rosario. Y había gente rezando allí, Dios te salve María, tal, santiguándose, y toda la parafernalia de eso, unas juventudes o una gente de no sé qué católica, no me acuerdo de cómo el nombre de la organización. Para esperpento ya fue para mí la guinda. Hombre, hay más esperpentos, porque a mí hemos empezado por la parte más jocosa, digamos, de este Sí, Showtime, de este tiempo para el espectáculo que nos han brindado, arrogándose además la representación numérica de la mayoría de los españoles, de una forma totalmente gratuita y que no se corresponde en absoluto con ninguna cifra. Es decir, es que aunque habláramos de 400.000 personas en todo el territorio nacional, como si me hablas de 800.000, es que yo recuerdo diadas con 1.200.000 personas, con casi 2 millones de personas en una sola ciudad. en una sola ciudad, aunque hayan venido de otras partes de Sí. Cataluña. Por poner un simple ejemplo, ¿no? Es decir, ya numéricamente hablando, utilices los números que utilices, como si quieres utilizar los 2 millones del Partido Popular, que evidentemente es una cifra hinchada. Por ejemplo, si en Valencia había 50.000, en el mejor de los casos, este pasado domingo, según la propia policía local de la señora Catalá, pues en Alicante, según el propio Partido Popular, había 20.000. Es decir, que llegar a 2 millones me parece, por mucho que me salten imágenes captadas con dron o con helicóptero de la Puerta del Sol y adyacentes completamente llenas, y hubiera muchísima gente, la gente que fuera que hubiera el pasado domingo en Madrid, a la que recordemos que se ha sumado la gente de Vox, por lo tanto no estamos hablando de estrictamente el respaldo popular al Partido Popular, sino que ha de unírsele, y en particular en Madrid, donde tiene su mayor representación el partido de Santiago Abascal, con todo y con eso sigue siendo una proporción insignificante, entre comillas, en relación, bueno, respetable y relevante. Oye, cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones, faltaba más, y puedes estar no de acuerdo con la supuesta ilegitimidad moral, que no legal, de los acuerdos entre el Partido Socialista y Junts, pero desde luego lo que no puedes es pretender arrogarte así como así la representación de la gran mayoría de los españoles. O sea, esto es un mantra que no por repetido no deja de ser falso, que hemos visto en este Showtime que nos ha dedicado la semana pasada la derecha extrema y la extrema derecha en España, y que desde luego es uno de los tantos gazapos que han tratado de colarnos, pero que no cuelan para cualquiera que tenga un mínimo de memoria colectiva y un mínimo de memoria en materia de movilizaciones, ¿no? Cuestión distinta, por eso yo decía, a ver, todo el circo está muy bien, vale, ya habéis sacado músculo, ya habéis hecho el numerito. ¿Realmente alguien se puede creer que el Partido Popular no va a pasar de pantalla en cuanto le sea posible y va a abandonar el discurso de incendiar las calles?
El día 18, el día 18 ya han convocado otra, en toda España. Bueno, ahora En sí, porque Madrid, estamos todavía en caliente y las ascuas y los rescoldos, pues, porque ¿cuál era el objetivo de todas esas movilizaciones? Uno, tratar de impedir por todos los medios que se produjera la investidura. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué no estoy de acuerdo con la amnistía? Pues, hombre, puestos a jugar a ser un poquito malvados y entendiendo que en política nada es inocente, sino que todo tiene una causa, pues uno podría pensar que si fuera al revés y la amnistía y que necesitara los votos de Convergencia y Unión y no existiera un partido como Vox, porque claro, existiendo un partido como Vox eso es imposible e inviable, pero no existiera un partido como Vox, porque Vox estuviera todavía dentro del Partido Popular, porque al fin de cuentas es lo que es el Partido Popular en su expresión más dura. Hablo del partido de Santiago Abascal. Y por tanto no existiera el fantasma, el muerto en el armario que significa Vox, pues ya veríamos a ver si los argumentos a favor de la amnistía se invertían, y entonces era el PSOE el que lo criticaba y el Partido Popular el que lo defendía. La conveniencia política es evidente, pero es evidente no solamente para el caso del aventurerismo político que tantas veces hemos denunciado aquí en Pedro Sánchez, sino también del otro lado, las razones por las cuales se ha hecho toda esta movilización de la pasada semana son única y exclusivamente orientadas y dirigidas a tumbar la investidura o evitarla para provocar una repetición electoral, que era el discurso del Partido Popular. Pero claro, ahora ya tenemos fecha de investidura, ahora ya tenemos acuerdo con Junts, ahora no solo tenemos acuerdo con Junts, en menos de 24 horas ha habido un acuerdo con el PNV, que se nos olvida y es bastante relevante, porque... coalición canaria, que aunque sea una sola, pero el cambio de apoyar en la anterior a ese ha sido... Solo para la investidura, no para la ley de amnistía. Es un voto que realmente ya era irrelevante porque sí, le supone la investidura 179, más votos que la vez anterior, en 2019, en cuanto a la investidura, y 178, uno menos, para la aprobación de la ley de amnistía futura, ¿no? Pero, quiero decir, yo he visto sobre este mantra del Partido Popular, de cuál era su verdadera intención, a Aitor Esteban del PNV, el portavoz del PNV en el Congreso, salir a decir en la televisión pública ayer, por ejemplo, que vas a ver qué era esto de repetición electoral. O sea, pero que dónde van. O sea, que dónde van. O sea, esto no lo dice ya, Ferraz ni Moncloa. Esto lo dice Aitor Esteban. Que dirás, oh, pero es que Aitor Esteban tiene interés evidente en que porque se hagan más con el Partido Socialista, con el que gobiernan en Euskadi, que si tienen que alinearse con el Partido Popular, sí, lo que usted quiera, pero el PNV sigue siendo un actor de gobernabilidad determinante en todos los gobiernos de todo signo desde que comenzó la democracia, independientemente de los vaivenes que haya habido entre el color del gobierno de turno. Y desde el minuto uno dijeron con el señor Feijóo, no nos vamos a sentar ni a hablar. Y han cerrado el acuerdo con el PSOE en menos de 24 horas. Y son los primeros que dicen, oiga, esto que me hablan ustedes de la caja única, pero ¿qué caja única? Si la caja única no existe, esto es un invento. La caja única no existe en ninguna ley, en ningún estatuto autonómico, ni en el concierto foral vasco, ni en ningún apartado de la legislación española que santifique como intocable la famosa llamada caja única. Otra cosa está en que, en relación al cupo vasco, por ejemplo, pues el tema de las devoluciones que puedan proceder, la recaudación de tributos y la autogestión del gobierno vasco por parte de Euskadi al Estado cuando salga a, digamos, devolver, pues ocurre como con la declaración de Hacienda, pues sean más rigurosos, menos rigurosos, se hinchen los gastos, no se hinchen los gastos para justificar tener que devolver menos, como hacen en definitiva pues las sociedades mercantiles cuando no quieren pagar impuestos o quieren pagar menos, y entonces recurren a la ingeniería contable y financiera para generar una apariencia de menor beneficio de forma que declaren menos impuestos, ¿no? Bueno, pues todo eso está dentro de la ley, es decir, está dentro de la ley desde el principio, que son las reglas del juego. Entonces, claro, yo entiendo la sorpresa un poco entre cariacontecida y burlesca del señor Aitor Esteban en el día de ayer, sin llegar, porque es
diputado muy fino y con mucha retranca, a preguntas de los periodistas contestando sobre el tema de, pero de qué repetición electoral me hablan, o sea, pero ¿por qué hay que hacer una repetición electoral? Así, Vamos a ver, ¿por así qué hay es. que hacerla? Porque lo digan ustedes, o sea, Sí, lo por dice. obligación, Hasta porque no les gusta. Entonces, bueno, que yo gane se repiten las elecciones. No, claro. Bueno, pues siga usted tirando los dados hasta que le salga el doble 6, ¿no? O sea, claro, claro. esta es un poco la cosa. Claro, con esa perspectiva, eh, mm, por una parte, cabe preguntarse, decía, si esta movilización generalizada, pues que el trotskista de Santiago Abascal, y digo trotskista Santiago Abascal porque haciendo un símil extraordinario, me vais a permitir la butaz, ¿no? La comparación, está apelando a la movilización permanente y nada de esto de movilizaciones los domingos, ¿no? La revolución permanente que decía Trotsky, ¿no? Entonces, incluso con apelaciones no solamente a continuar, por supuesto, en las convocatorias o concentraciones, en las sedes por toda España del Partido Socialista, y ahora comentaré un par de cosas interesantes sobre esto, en Valencia en concreto, que ha sucedido en Valencia y Castellón, ¿no? En territorio valenciano, que ha sucedido este fin de semana, al hilo de lo que estamos contando, del Showtime, pues decía, no solamente esto, sino que está además apelando a una huelga general, ¿no? Una Exacto. huelga general que a mí me resulta un poco a chiste, ¿no? Porque, primero, más allá de que formalmente sea convocable o no, o que recurran a un sindicato pues, de una implantación muy reducida, como es el Solidaridad. sindicato de Solidaridad, ¿no? Que me hace mucha gracia, parece el sindicato de Lech Walesa en Polonia, ¿no? Es una, Solidaridad, el nombrecito. es una copia total del, incluso la gráfica de las letras, la pinta de las letras. Es Bueno, solidaridad. vamos a ver. Incluso aunque la llegaran a convocar, yo de hecho es que desearía que lo convocaran. Porque, claro, vamos a ver, supongamos que convoca Solidaridad, pues con una representación sindical minúscula en los grandes centros de trabajo, pero consigue arrastrar a una parte de afiliados al CESIF, al sindicato, iba a decir vertical, casi, ¿no? Independiente de funcionarios, ¿no? Yo no creo que se pringara el CESIPA. Pues yo no lo sé si se pringaría a título colectivo, pero igual sus afiliados, en una parte sí. Pero claro, con lo difícil que cuesta llevar a cabo una huelga en España para que tenga una participación es razonable. Añado ¿Cuánto? un paréntesis antes de seguir, porque tú además eres abogado y todo eso lo conoces mejor que yo y quizás lo vas a decir, pero es ilegal convocar una huelga por motivaciones Lo iba a decir, políticas. lo iba a decir, lo iba a Es decir. decir, eso, el que vaya a la huelga y el que la convoque se Ah, expone a Bueno, grandes el multas. que vaya a la huelga no, porque si Y la vaya, huelga está no, pero convocada, espera, Manolo, si la huelga está convocada con unos supuestos objetivos que entran dentro de lo sindical, aunque no sea esa la verdad, y en fin, luego se venda la participación en la huelga con esos fines políticos espurios, podrá plantearse si la convocatoria luego se ha realizado un fraude de ley, tendrán que determinarlo los tribunales, ahí vamos a ver qué respuesta tienen las organizaciones sindicales que no participen de este circo, pero en cualquier caso, o incluso el propio Ministerio de Trabajo, que también tiene competencias para poder llevarlo a los tribunales por fraude de ley en los motivos de la convocatoria, pero en el mejor de los casos, suponiendo que se pudiera celebrar, sabiendo todo el mundo que, aunque se cumplan las formalidades exigidas por la ley esa convocatoria, eh, esto realmente obedece a unas motivaciones estrictamente políticas, también podría alegarse que en ocasiones anteriores ha habido huelgas generales convocadas que tenían motivaciones claramente políticas contra el gobierno de turno, aunque tuvieran unos objetivos supuestos o formales estrictamente laborales, ¿no? Pero aun en el supuesto de que se llevara a cabo, aun en el supuesto de que todo el mundo supiera que en realidad se está convocando para cargarse al gobierno, para denunciar no solo la ley de amnistía, sino un gobierno ilegítimo, a través de la investidura de esta semana, etcétera, etcétera, y que fuera apoyada, incluso más, aunque no fuera a título colectivo, pero sí a título individual, por distintos funcionarios
me lo creo perfectamente posible, del CESIF. ¿Alguien imagina a afiliados a comisiones obreras, UGT, CGT, etcétera, etcétera, y cualquier otro sindicato, incluso sindicatos estrictamente sectoriales, eh, Profesional, sí. profesionales, apoyando esa huelga? ¿Qué participación, qué reflejo iba a tener tanto en la paralización de la actividad económica? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué grado de participación en los grandes centros de trabajo? Yo qué sé, banca, automoción, los más importantes, los que concitan mayor número de trabajadores. Y En un mismo transportes, centro que de es trabajo, fundamental transportes, de una. sector energético, etcétera, etcétera. ¿Qué nivel de paro, literalmente, se iba a producir ese día o esos días? Porque claro, instalado en ese trotskismo ultramontano en el que últimamente caracteriza todas las declaraciones del señor Abascal, con lo que cuesta, decía yo antes, convocar y sobre todo conseguir seguimiento en una huelga que sí tenga estrictamente objetivos laborales y corporativos, que todos sabemos que nadie quiere dejarse ni un duro del sueldo que te van a descontar por participar en la huelga. Eh, Cuando se trata de objetivos estrictamente profesionales o laborales, ¿quién va a participar en una huelga que no tiene unos objetivos laborales claros, que además está trufada? Pues a mí me parece que sería trufada de motivaciones totalmente ajenas a lo que sería el mundo del trabajo. Eh, eh, mm, A mí me parecería estupendo que se celebrara la huelga, justamente para retratarlos. Pero claro, el Partido Popular, que ha sido repetidamente apelado para que participe en esa huelga general, a ver cómo va a participar el Partido Popular, que yo sepa no tiene ningún sindicato propio, más allá de lo que pueda tener de influencia en otros sectores, como por ejemplo la COE o en otros sectores que no son sindicales propiamente dichos. Y que, como es lógico, ha estado templando gaitas, como templó gaitas el Partido Popular cuando Abascal le pidió el domingo pasado en Madrid que los manifestantes que acudieron a la Puerta del Sol, pues al terminar la manifestación se dirigieran a reforzar la concentración a las puertas de Ferraz, y hubo gente que efectivamente estuvo en la manifestación de la Puerta del Sol aguantando allí los mantras habituales pues de Ayuso, de Almeida, vamos, de los alcaldísimos y las presidentísimas, ¿no? Del señor Moreno Bonilla, y por supuesto del propio señor Feijóo, que llegó con gran fanfarria acompañado del señor Aznar, básicamente por aquello de el que pueda hacer algo que lo haga, hágase. Pues por más que les tiren de la manga, mm, hay gente que ya está empezando a plantearse, sobre todo a raíz de ayer, en el entorno de Génova, que hay que acabar pasando de pantalla. Y hasta ahora el señor Feijóo ha estado permanentemente instalado como candidato presidenciable. Y que no es lo mismo actuar como candidato presidenciable que como jefe de la oposición. Y esto es algo que cada vez se empieza a ver más por lo bajini en el entorno del Partido Popular como inevitable. Por tanto, desde el momento en el que se pase la pantalla por parte del Partido Popular y asuma de una vez que no solamente se va a tener que tragar, le guste o no, la investidura de Pedro Sánchez, sino que, conforme ya han venido diciendo repetidamente desde el entorno, uno, del PNV, que lo dijo ayer Aitor Esteban, de la aprobación de al menos el primer presupuesto, que es dentro de nada, en cuanto se constituyan las Cortes están constituidas, en cuanto se constituya el gobierno. Y dos, de las fuerzas independentistas catalanas, que son realmente los votos que junto con Sumar le hacen falta a Pedro Sánchez y su gobierno para poder sacar adelante los presupuestos. A ver, el numerito de la ilegitimidad del gobierno se ha terminado. El relato de conquistar las calles deja de tener validez, porque no lo vas a tumbar por vía de movilización permanente en las calles. Puede que hubiera tenido algún valor
si es que verdaderamente eso hubiera tenido alguna capacidad de influencia y no se hubieran dejado comer la tostada por la derecha en cuanto a la presión al Partido Socialista por parte de la ultraderecha ultramontana de Vox en la Puerta de Ferraz y en otras sedes del Partido Socialista, pero desde luego en el momento en el que ya se constituye formalmente un gobierno y se nombra formalmente un presidente del gobierno y el nombramiento se produce en el Boletín Oficial del Estado y se sanciona por el rey, la película se ha terminado. Se ha terminado. Es decir, podrás reventar la legislatura, podrás promover una moción de censura, pero tendrás que recurrir a los cauces de oposición parlamentaria que establece la ley, que no tienen nada que ver con que, si quieres, pues nada, pues hombre, chicos, nos vamos a la misa de 12 todos los domingos y hacemos allí una pachanguita para decir que no, que voy a recurrir, que mira, que eres muy malo. Pero realmente esto desde el punto de vista de un partido teóricamente de Estado como se autoatribuye el Partido Popular, es inviable, o sea, no se puede sostener en el tiempo. ¿Que lo van a sostener una semana más, un mes más? Pues sí, probablemente, claro, mientras en los rescoldos del ruido de la ley de amnistía que se tiene que aprobar en el Congreso, y luego ya entraremos en otra dinámica, pero una dinámica ya de oposición institucional, no la dinámica de las calles. Y a partir de ahí, Vox se queda solo. Porque si Vox sigue, que es el relato que a él más le interesa, la agitación de las calles, todo este showtime que hemos visto, es donde ellos viven en su salsa. En el momento en que la cosa se vuelve a reducir de puertas para adentro a los resortes puramente institucionales, Vox pierde votos, pierde apoyos, deja de ser un agente decisorio en el estado de la opinión pública. Vuelve a serlo cuanto más extremo sea su presencia pública, para lo cual tiene que haber un motivo de poder llevarlo a cabo. Es decir, vamos a ver si Santiago Abascal apuesta por seguir manteniendo la presión en la puerta de Ferraz y de la sede, pues bueno, pues hasta que se cansen. Entonces, pues allí esto ya tiene desde siempre, no es una cuestión de Marlaska ni del Partido Socialista, ni de ningún partido en particular, es la respuesta policial como cuestión de orden público a una discrepancia política. Es decir, esto existe, es una receta que existe desde siempre. Tú vas, pues bueno, yo mando más antidisturbios. Bajo menos, pues mando menos antidisturbios. Bajo menos todavía, pues al final hay una lechera por allí, bueno, jugando al tute, ¿no? Por aquello de que se note que están por allí, ¿no? Claro, o sea, hasta que te desactivas tú solo. Porque mantener esa tensión permanentemente no es posible mantenerla. Es muy duro, muy difícil y, vamos a ver, no veo yo a los cayetanos reconvertidos de allí de Moncloa, de Argüelles y compañía en Madrid, reconvertidos en trabajadores de la minería asturiana o en trabajadores del puerto en Cádiz, ¿no? Pues no, no lo veo yo con el mono, ¿verdad? Tampoco. Porque, vamos a ver, que quiero cenar, que la chacha me ha preparado la cenita y espérate que ahora viene la limusina a recogerme, ¿no? Perdonar el chiste tal vez excesivo, porque también allí pues hay gente de todas clases, como las había en el partido, en las manifestaciones convocadas por el Partido Popular. Pero lo que sí digo es que, a ver, es bastante obvio que esta pantalla en la que se encuentran ahora mismo de Showtime, el Partido Popular no la puede aguantar y Vox se va a desangrar por sí solo y se acabará agotando en sí mismo si pretende mantenerla. Por tanto, el centro del debate, del combate y de la guerra civil, utilizando el fuer de guerra civilismo al que apela permanentemente con el golpe de Estado, el golpe de Estado, el golpe de Estado de Pedro Sánchez, entre otros, desde luego, y en cabeza de batalla el señor Abascal, pero también con seguidismo de ese tipo de manifestaciones tan absolutamente, de esos abruptos, tan absolutamente exagerados, seguidismo digo, por parte de miembros del Partido Popular, pues plantea que el foco va a estar en otro sitio. ¿Y el foco dónde va a estar? Pues mira, Manolo, yo creo que mucho más preocupante que esta cuestión de la calle, por más ruido que haga y más bonito que quede y más memes que dé lugar en las redes sociales, el foco determinante no va a estar ahí. El foco determinante, y a mí es algo que, si fuera el Partido Socialista, me preocuparía mucho más que los acosos a la sede de Ferraz, ¿no? Viene por un lado por supuesto,
la Administración de Justicia. El Tribunal Supremo ayer por la tarde sacaba un manifiesto en donde, sin utilizar los términos tan duros que utilizó el Consejo General del Poder Judicial, pero dejaba muy clarito, bueno, pues que al final toda la presión se va a desplazar, como de hecho ya tiene clarísimo el Partido Popular, los Esteban González Pons y compañía, que se va a desplazar al Tribunal Constitucional, pero que incluso diga lo que diga el Tribunal Constitucional, va a haber una contestación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y va a haber una contestación judicial provocada, en todas las cosas, por el intento que se va a producir sin ninguna duda, como pasó con la ley del solo sí es sí. Es decir, va a haber un boicoteo permanente, ya lo veremos. Por eso tan celoso era el Partido Socialista y los comités negociadores de los socialistas y de Junts per Catalunya y de la propia RC del texto de la amnistía, porque recordemos que la ley de amnistía la tienen que aplicar los jueces, caso a caso. Y aunque en la ley de amnistía se haya dejado fuera la cuestión del lawfare, evidentemente, porque la cuestión del lawfare como tal no se puede plantear en términos de norma legal, porque eso sí que significa asumir que existe como tal. No quiere decir, Carlos, que no se pueda poner negro sobre blanco, pero que en la... No en una ley en forma de normativa aplicable. Pero después puede haber la Perdona, Manolo, eso significaría asumir como cierta la existencia del lawfare en España, lo cual tendría un coste no político, sino institucional tan grave para el propio Partido Socialista y el propio gobierno. Pues usted ha sido el presidente del gobierno desde el año 2019. ¿Cómo ha consentido usted que haya casos de lawfare? ¿Esto cómo es posible? Es decir, aunque solo fuera por omisión, o por defecto, o por incompetencia, está usted reconociendo justo aquello, y lo recordaremos todos, que cuando Pablo Iglesias levantó la voz públicamente y dijo públicamente que en España había lawfare, porque lo dijo, y que era una democracia, bueno, pues de aquella manera, se le echaron encima prácticamente todos los estamentos oficiales, incluido el Partido Socialista y el gobierno, vamos, como si no hubiera mañana, ¿no? Y que tuvo incluso repercusiones después políticas en el exterior. Esto lo utilizó la diplomacia rusa cuando la guerra de Ucrania. Esto no se ha utilizado tan directamente, pero se ha dado a entender por la diplomacia israelí ahora en la guerra, cuando hubo el conflicto con el asunto palestino, etcétera, etcétera. Por tanto, esto no se podía poner en la ley de amnistía. Pero claro, el Tribunal Supremo lo que viene a decir, o lo que viene a avisar entre líneas, es: oiga, es que el Poder Legislativo no puede fiscalizar el Poder Judicial. Viniendo a decir a buen entendedor, poca palabra basta. Vale que no lo haya usted puesto en la ley, pero aunque no lo haya puesto en la ley, si usted luego me hace comisiones en la Cámara Legislativa, es decir, en el Congreso de los Diputados, de supuesta investigación, y lleva a una serie de conclusiones por las cuales acaba aprobando y entendiendo y declarando que hubo supuestos de persecución judicial por motivos políticos, está interfiriendo en el Poder Judicial, está fiscalizando el Poder Judicial, incluso pretenderá que sea el Poder Judicial el que adopte sus conclusiones, lo cual está muy por verse. Y eso es una batalla no resuelta, como tantas otras muchas batallas que la ley de amnistía y sobre todo los acuerdos entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya han dejado abiertas y que tendrán que irse viendo con el tiempo. A mí me parece que este es uno de los frentes, parece muy obvio, ¿no?, que va a ser donde se va a librar las grandes batallas, y aquí sí que vamos a ver si realmente hay o no el lawfare en España. Yo no tengo ninguna duda de que lo hay, ninguna duda, ni seguramente la mayoría de nuestros oyentes, no solo en el caso de Cataluña, sino también en otros casos, que este es una de las tristes cuestiones que evidentemente, pues bueno, tú ayer acotabas en un interesantísimo debate, que a ver si lo ponen más veces, porque fue muy interesante que tuviste, Rafa Cicitú, a costa precisamente de lo que incluía y lo que no incluía la ley de amnistía y los pactos entre PSOE y Junts, ¿no? Pero uno de los puntos era precisamente este, ¿no? Y me parece que es bastante de relieve, pero hay otros frentes, otros caballos de batalla que se van a abrir. Por ejemplo,
El hecho de que haya resistencias dentro de ciertos sectores del Partido Socialista, no solamente a la ley de amnistía, sino al acuerdo de legislatura y de investidura con Junts, es no me estoy refiriendo naturalmente ni a Felipe González, ni a Alfonso Guerra, ni a los grandes dinosaurios, sino a intelectuales, me estoy refiriendo a sectores aledaños, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, el sindicato de ferroviarios en Cataluña se pronuncie en contra y avise de que irán a la huelga si finalmente la cesión en rodalías de las rodalías a la Generalitat de Cataluña se llega a producir. Es decir, hay sectores laborales eh, que sí que pueden estar concernidos en alguna forma en lo que pueda tener que ver con sus condiciones de trabajo, que a mí me ha sorprendido que se levanten tan rápido en pie de guerra cuando la realidad es que, porque además no podía hacerse de otra manera y porque conocemos la trayectoria del Partido Socialista, de hoy digo una cosa y mañana hago otra, en donde, bueno, muchas de las propuestas que se han firmado en los acuerdos de legislatura entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, o entre el Partido Socialista y Junts, casi parecen más una propuesta de intenciones que no algo que de forma definitiva se vaya a llevar a cabo, más allá de la propia ley de la amnistía, que me parece como mínimo muy precipitados. Incluso vosotros ayer hablabais de el manifiesto, el comunicado de la CGT, del Comité Federal de la CGT, y a mí me sorprende, o sea, me sorprende que haya posiciones que no respetan la neutralidad, que son legítimas, por supuesto, pero que de organizaciones que no tienen nada que ver con hacerle el juego al Partido Popular, y cuya intención es básicamente quitarte tú para ponerme yo, es decir, pero Sánchez, no gobiernes tú, haya repetición electoral para que sí pueda gobernar yo, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Y que, muy lejos de pretender bailarle el caldo a este tipo de posiciones de interés partidista, sin embargo, se pronuncian incluso antes de que esto haya pasado, ¿no? Es decir, antes de ver si realmente todas esas cosas que se dicen que se van a hacer, también se dicen en los programas electorales que se van a hacer muchas cosas que luego no se hacen, realmente no se llevan a cabo. No se llevan a cabo porque, por ejemplo, el tema de las rodalías en Cataluña, el sindicato de ferroviarios Bueno, amenazando huelga. en realidad apuntemos ahí el sindicato de conductores, comisiones obreras, UGT y todos los sindicatos presentes, también la CGT y otros han convocado ya huelgas de Claro, 5 días, día claro. 30, día 1, día 4. Pero en plan de aviso para navegantes, es Sí, decir, pero en la misma línea preventiva de me pongo la venda antes de tener la herida, que ha estado utilizando el PP y ha estado utilizando Vox. eso es No lo que digo que con la misma intención y por los mismos motivos, pero sí digo que es la misma táctica, ¿no? Es que Táctica yo de, tengo de entendido esta oposición. convocatoria de huelga, ya que lo hemos nombrado, simplemente porque no se consideran informados y no los ha recibido la ministra Si te quiero una correspondiente. huelga de 5 días en las De condiciones 5 días, actuales, una huelga en un puente, por eso a venga mí me hombre, venga parece hombre, venga realmente hombre. fuera de. Claro, fuera de contexto. Es decir, Sí, incluso por mucho que su ánimo sea el de defender sus condiciones laborales, lo cual me parece absolutamente legítimo. Pero a ver, pero si eso no se ha concretado absolutamente en nada, espérate a que se concrete, veamos en qué nos afecta, y entonces sí, haz la huelga indefinida que quieras, pero contra la medida concreta. sí. No en un contexto en el cual hay una incertidumbre absoluta sobre todo, bueno, hasta el punto de que la propuesta de ley de amnistía se presenta firmada en el Congreso únicamente por el Partido Socialista, algo que, por cierto, provocó un montón de preguntas de los periodistas que se encontraban allí no sé si estaban en el Congreso o en Moncloa, al señor Félix Bolaños, ¿no? Que presentó la propuesta de la proposición de ley, ¿no? Oiga, pero ¿cómo es que se ha firmado solo por ustedes? Ahora está. Pues tendrán que preguntarle al resto de los grupos, contestaba. ¿Cómo? O sea, viene usted a presentar la Porque propuesta la de ley. excusa de que había gente que, según ellos, lo estaban dilatando mucho tiempo, que estaban volviendo a releer, a examinar, a evaluar Bueno, lo que se había a ver, un publicado. argumento, un argumento que me parece importante, porque yo no entro yo por lo menos yo a título personal, no entro en dicotomías sobre capitulaciones o no capitulaciones. En ese aspecto me parece que el Estado ha capitulado. Escuchaba yo por aquí ayer y en otros muchos sitios. En esos términos,
Bueno, a mí me puede parecer que es un oportunismo político evidente el que ahora se hable de estas cosas y antes no, pero o se dijera justamente lo contrario hace nada, hace 2 meses, por parte de quienes ahora lo defienden a capa y espada como una solución a la convivencia pacífica y democrática de los territorios. Lo puedo entender. Perdón, pero plantearlo en términos de capitulaciones, es que todas las negociaciones, prácticamente todas las negociaciones con los partidos nacionalistas en este país para la formación de gobierno, se lo decía el otro día Zapatero en contestación a unas preguntas que le hacía la que sustituye ahora a Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco, Ana Tarradillos, ¿no? Que menuda también otro personaje de cuidado en cuanto a la persona mediática. Sí, pero no importa, yo tampoco lo veo, pero ha saltado a la opinión pública, se ha viralizado la respuesta de Zapatero. Cuando se le pregunta directamente que cómo es que no ha habido ninguna contrapartida. Es una pregunta muy recurrente que también se hizo a Bolaños, en cuanto a que si esto está dirigido a la convivencia pacífica y democrática también en Cataluña, no haya habido una renuncia expresa a la unilateralidad. Y claro, Zapatero le contestó. Por el tema de las capitulaciones hablo. Y Zapatero le contestó, oiga, ¿usted no ha visto el último pleno del Parlamento catalán, donde a propuesta de las CUP, tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya no solamente han votado en contra, sino que le han puesto cara de asco directamente a las CUP, diciendo, pero esto no toca, o sea, esto no toca. Y entonces le terminó de rematar diciendo, ¿y usted cree que eso es casual? Sí. Claro, es decir, ahí, por eso digo que lo de las capitulaciones, lo de que pone esto, que pone lo otro, que fíjate que ha puesto, que tal. A ver, esto luego, en el juego de la política, estamos acostumbrados a ver cómo muchas veces luego no se lleva a cabo. Es decir, sí, bueno, pero está la amenaza de que entonces, pues no te convalidaré los siguientes presupuestos. Tal. Bueno, yo he visto al Partido Socialista funcionar 2 años seguidos con presupuestos prorrogados. O sea, los ha prorrogado durante 2 años seguidos. Los aprueba cuando puede. Esto el Partido Socialista de Pedro Sánchez es un experto en hacerlo. Es decir, te digo que te doy, pero luego solamente te doy a medias, pero tú protestas, entonces te doy otra cosa, pero que no era exactamente lo que pedías. Tú sigues protestando, pero entonces no te hago caso porque busco otro subterfugio para mantenerme en el poder. A ver, el Partido Socialista es una máquina de poder. Es la máquina de poder por excelencia, en la democracia española. El partido que más tiempo ha gobernado con mucha diferencia desde la transición, con mucha diferencia respecto a los periodos de tiempo en que ha gobernado el Partido Popular. Entonces, no nos equivoquemos. O sea, yo entiendo perfectamente a Puigdemont cuando decía, uy, es que para negociar con el Estado español, con el gobierno de España, vamos, no es que no me fíe, no, es que no es que haya que adoptar cautelas, es que poco menos tienes que dormir con una pistola debajo de la almohada. O sea, es que no me creo nada de lo que me vayan a decir, con toda la razón del mundo, en mi opinión. Por eso digo que el Partido Popular está obligado a cambiar de pantalla y que el relato de necesito conquistar la calle le podía valer mientras hubiera expectativas por las cuales existiera la posibilidad de que la investidura no se llevara a cabo y que se provocara una repetición electoral, porque entonces tendría ganado el discurso. Pero una vez eso ya no va a pasar, como parece obvio que no va a pasar a partir de esta semana, y sobre todo, no tanto desde que se apruebe la ley de amnistía, que luego tendrá la aplicación dificultuosísima y todos los vericuetos a los que va a dar lugar el Partido Popular en sus distintas oposiciones judiciales, mediáticas, europeas, etcétera, etcétera. Sobre todo a partir de que se aprueben los primeros presupuestos, que evidentemente tendrá que ser antes de finalizar el año, porque de hecho ya están preparados. El discurso y el relato de la calle de que esto es un golpe de Estado, es un gobierno legítimo, se ha terminado. Y podrán seguir manteniéndolo, bueno, pues en las instancias, en sus cavernas mediáticas habituales y en sus discursos o ceremonias de la confusión en sede parlamentaria. La banca no se ha pronunciado, Manolo, que he dejado de verte, por cierto. La banca no se ha pronunciado. El ejército, sospechosamente, no se ha pronunciado. Hombre, si se pronuncia el ejército. No,
Pero no exageración. el ejército como un colectivo, Sería una barbaridad. sino con alguna salida de pata de banco de los de aquí, lo que se necesita son 26 millones de balas, ¿no? Este tipo de barbaridades. Y sorprendentemente para mí, no ha habido ningún pronunciamiento altisonante de estas características que hubiera contribuido a calentar muchísimo el ambiente, que es lo que anda buscando entre las cosas Santiago Abascal, y no lo ha logrado. A Marlaska lo están tratando de triturar. La Guardia Civil, bueno, una parte de la Guardia Civil, Todas las quiere ir a manifestaciones. por él, quiere denunciar penalmente, por no defender España, bla, 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 bla. Por otra parte, resulta que el propio Ministerio del Interior ha denunciado a Jupol ante los tribunales. Jupol como principal sindicato policial alineado con Vox, como todo el mundo sabe. Es decir, por ahí es por donde se va a librar la batalla. A partir de ahora, pero el showtime del Partido Popular se tiene que terminar, yo creo que ellos lo saben, a partir del momento en que se aprueben los presupuestos, se ha terminado ese juego. Sí, me puedes ir haciendo como cuando la ley, ¿te acuerdas? La ley del matrimonio homosexual, que estaban cada mes en un domingo al mes, pues en vez de hacer la misa de 12 en tal, la hacían en Colón, ¿no? Con los obispos y esas cosas, ¿no? Cuando habían recurrido el matrimonio homosexual, la ley de Zapatero al Tribunal Constitucional. Pero realmente yo creo que esto no da, ellos lo saben además, tiene que pasar Feijóo de candidato presidenciable, que además voy a ganar a la primera, porque yo vengo de ganar con mayoría y arrasar, a jefe de la oposición, y eso, querido mío, es muy duro. Y ese tránsito al Partido Popular generalmente le ha sentado siempre muy mal, y ha habido mucho ruido de sables, y aquello que se preconizaba de ojo, que como no gane las elecciones no come ni las uvas. Pues hombre, las uvas digo yo que sí que las comerá, pero si finalmente no tanto la ley de amnistía solo como si los presupuestos son aprobados y por tanto Pedro Sánchez gana, aunque sea por los pelos, un balón de oxígeno que le dure como poco hasta octubre del año que viene, el invierno y la primavera al señor Feijóo, como jefe de la oposición, se le puede atragantar con un Santiago Abascal tirado al monte, evidentemente, hasta el punto de tirado al monte, Manolo, y con esto acabo, pues este fin de semana, que te decía yo, había habido un poco de jaleíto aquí en la Comunidad Valenciana, pues en Castellón, pues han tenido, bueno, pues ha habido 2 detenidos por vandalizar la sede del Partido Socialista. Y una de las cosas más curiosas ha sido que entre los detenidos en Castellón por delitos de desórdenes públicos, en esa concentración de Vox, en la que también participó gente del Partido Popular, pues estaba la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Antonio Ortolá, que es el concejal de Seguridad Ciudadana. O sea, el jefe de la policía local, aclarémonos, de Castellón, ¿no? En esa manifestación en la que se han realizado detenciones que no se realizaron, por ejemplo, en Valencia, por desórdenes públicos y vandalismo en la puerta de la sede del Partido Socialista en Castellón, el pasado domingo, ¿no? Claro, esto, en el momento en el que, tan tirado al monte como está el partido de Santiago Abascal, al Partido Popular no le quede más remedio que pasar de pantalla y dejar de movilizarse en las calles con Vox, por mucho que se tratan de separar con concentraciones diferentes, pero al final se mezclan los unos con los otros a título particular en las manifestaciones y concentraciones. Como digo, tan tirado como no le va a quedar otra al monte el señor Abascal y los suyos, pues puede suponer, vamos a ver, un dolor de muelas permanente a sus socios que no lo serán en la oposición, si el señor Feijóo se quiere desmarcar de ellos, pero que lo van a seguir siendo en las instituciones autonómicas y municipales, como acabamos de ver en Castellón. Y esto, vamos a ver, va a ser una pena de telediario cada vez que Vox líe una de las suyas, si siguen en estos términos trotskistas, va a ser una pena de telediario para el Feijóo jefe de la oposición y no el Feijóo presidente del gobierno de España,
que va a ser muy dura de aceptar. Por eso quería hablar hoy del Showtime, pero más que nada pensando en el futuro y pensando en el sentido de que al PP ya no le va a quedar más remedio a partir de la semana que viene o de la otra, o lo podrá estirar como mucho hasta la ley de presupuestos, pero no le va a quedar más remedio que acabar pasando este año de pantalla, y en el momento que se ocurra, pues el frío de la oposición es mucho frío, y más las habituales noches de cuchillos largos que caracterizan al Partido Popular en la oposición, sino que le pregunten al señor Casado. Bien, Carlos, no nos quedan más que 2 o 3 minutos. ¿Quieres usar 2 o 3 minutos de reloj, que si no, para algo? Pues, hombre, para algo sí, porque tenía varios temas. Yo no Sí, sé. pero el Creo tiempo, ya que, sabes. creo que me voy a comentar algo, ya que estamos hablando de cosas locales. Voy a comentar algo de los presupuestos recientemente aprobados en Valencia, en la ciudad de Valencia, en los 2 o 3 minutos que me quedan. No, porque no Pues, puedo, es que llevo 2 semanas queriendo contarlo y no hay forma de que nos pues, entre, porque la actualidad nos come. pues Eh, afina y sintetiza, porque son 3 minutos de verdad, bueno, ¿vale? sintetizo muy rápido. A ver, no tenemos ni idea qué son los presupuestos. Todo lo que sabemos. O sea, realmente hacer un análisis ponderado de un presupuesto de una gran ciudad como Valencia, ya no quiero decir nada de los presupuestos del Estado, por ejemplo, cosas así, es decir, a un nivel más alto, pues un poco queda siempre en la traducción que o bien hacen los expertos, o bien, que esto sí ocurre con los presupuestos generales del Estado, o bien que te hace la oposición, que son los que saben dónde están los agujeros donde poder meter el dedo, ¿no? Entonces, el caso es que en la ciudad de Valencia, la señora Catalá y sus socios de coalición de Vox, pues aprobaron, se presentó, me parece que fue el lunes de la semana, no ayer, sino el lunes de la semana anterior, oficialmente se anunciaron los presupuestos, y pues bueno, uno pensaría, y así es como se juega la política, porque eso es importante y por eso no lo quería dejar pasar. La política a la hora de generar estados de opinión. Se han cacareado las medidas de rebaja de los impuestos de patrimonio, de sucesiones, del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de circulación. Claro, todo el mundo visto así dice, oh, palmada con las orejas. Pero ¿qué ocurre? Que para cuadrar esa disminución de ingresos, aparte de que luego tengan un alcance lineal y que por tanto afecten a todos los ciudadanos por igual, cuando no puede ser lo mismo un tío que tiene un 600 del año de la Tana, bueno, eso igual está más valorado, que no quien tiene un cochazo último modelo, ¿no? No debería pagar lo mismo, sobre todo si no consume lo mismo, o en fin, hay muchos parámetros para medir o para demostrar que no puede tratarse con un rasero de igualdad en materia de impuestos, supuestos que en sí mismos son totalmente desiguales. Y lo mismo pasa con quien tiene 10 viviendas para explotar, que sale muy favorecido con el IBI, pues porque los tiene para pisos turísticos, por poner el ejemplo más extremo, y por tanto para especular, que quien tiene su pisito e incluso si tiene suerte su plaza de garaje, ¿no? O su trastero, cuya disminución es mucho menor y es mucho menos relevante en cuanto al IBI, digo. Pero lo que sí es relevante es que, claro, todas estas disminuciones de impuestos, aparentemente, bueno, pues muy bienvenidos por la opinión pública general, ¿cómo se cuadran luego? Pues se cuadran con unas expectativas de ingresos del Estado de 84 millones de euros, que son previsiones. Y claro, dices, entonces, vamos a ver, la crítica habitual que se hace a la gestión por gobiernos de supuesta izquierda, no solo el Pacto del Botánico, sino en general, de que son unos derrochadores y que todas sus medidas sociales se basan en el endeudamiento, y esto no es endeudamiento. Si tú estás confiando en que yo dejo de recaudar porque el dinero me lo van a dar otros, eso no deja de ser un endeudamiento. O es que, claro, ahora que a Cataluña le pueden perdonar 16.000 millones, pues en el día de ayer salieron en tropel todas las fuerzas políticas valencianas, incluido el Partido Socialista del País Valenciano, a decir, a mí, si vamos a condonar, a mí el primero, que soy el más infrafinanciado, ¿no? De toda España, me condonan no 16.000, me condonas toda la deuda que tengo, ¿no? Esto lo han pedido todos, 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 con unidad de acción y de pretensión en la izquierda y en la derecha política valenciana. Pero en lo que no parece muy razonable es que tú bases una política supuestamente de austeridad sobre la base de decir, no, mira, yo recorto puestos,
Pero eso sí, que papá Estado me suelte los 84 millones que me faltan por recortar de impuestos, de manera que yo me pongo la medalla de cara a los ciudadanos, porque en realidad la fiesta la paga otro. Esto es una de las grandes falsedades habituales en política económica de la derecha cuando la derecha gestiona, y aquí en estos presupuestos se ve clarísimamente, mucho más allá de que luego haya toda una serie de líneas rojas evidentes, como el recorte definitivo en todo lo que tiene que ver con la política de transformación verde de la ciudad. Esto cabía tristemente esperarlo. El otro día hicieron una magnífica entrevista en Yuri Directa hablando precisamente de toda la cuestión de el tejido urbano en materia de movilidad, a una maravillosa entrevista con lo que significa el espacio el uso del coche en el espacio público en una ciudad como Valencia, que está totalmente predeterminada a él. Joan Olmos. Joan Olmos. Correcto. Y de la misma manera que, bueno, pues hay recortes a sindicatos, recortes en materia, por ejemplo, del soterramiento de vías en cuanto que debían haberse convertido en corredores peatonales o paisajísticos o verdes que ahora pues se quedan sin financiación. Entonces, bueno, oiga, si usted me va a soterrar el paso en el Cabañal o me va a soterrar las vías en Serrería, Avenida del Puerto, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a hacer con el soterramiento de esas vías? ¿Qué uso le vamos a dar? Bueno, pues eso, que había una planificación, te puede gustar o no, pero había una apuesta decidida por la peatonalización y el ajardinamiento de cada vez mayor cantidad de superficies dentro de la Valencia urbana. Con el equipo de gobierno municipal anterior, pues eso evidentemente queda en el olvido porque se le quita directamente la financiación, igual que se hace pues con otras materias como es, por ejemplo, la organización del encuentro de la capitalidad verde europea que tenemos en 2024, de los Gay Games, los Juegos Olímpicos Gays que iba a haber en 2026, que ya tenía Valencia el encargo de organizarlos, aunque se dice que se van a hacer de otra manera, financiar de otra manera. En definitiva, políticas, la reducción o eliminación en materia de ayudas, en materia de cooperación, en materia de sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, uno puede esperar que una política aunque sea a nivel municipal, tenga siempre una carga ideológica, no deja de tenerla. Pues bueno, de la otra manera, cuando llegaron los del Pacto del Botánico, pues se cargaron todo tipo de subvenciones a los toros y estas cosas, ¿no? Bueno, cabe esperar que haya dentro del juego político en democracia pues una carga ideológica en los presupuestos. Bueno, a fin de cuentas, apuestas por una cosa, apuestas por la otra, los ciudadanos deciden, en teoría, a través de los votos. Pero lo que sí es muy evidente que todo esto parte de un sofisma de bajada de impuestos que no se corresponde más que con nuevo endeudamiento, exactamente igual que hacen todos. Entonces, si en vez de deberle el dinero a unos, pues le acabo debiendo como valenciano el dinero a otros, o tengo que esperar a que venga el Estado a que me condone la deuda, pues oiga, luego no se queje de los catalanes que siempre están llorando con que pagan más y reciben menos y que por tanto les tienen que condonar también la deuda, ¿no? En fin, en el poquito tiempo que tengo, que quería simplemente no dejar pasar de las cuentas que ha presentado la señora Catalá para el año 2024 aquí en la ciudad de Valencia. La semana que viene nos volvemos a oír, Carlos. Eso es. Hasta la semana que viene. Vale, hasta luego.